Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy voy a ya entrar a un terreno un poco más complejo del análisis de la obra de Bolaño. Vamos a entrar a trabajar ya con los pesos pesados, las novelas, y en esta oportunidad toca comentar consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que vendría a ser cronológicamente la primera novela de Roberto Bolaño. Es una novela bastante particular, ya que está escrita en, digamos, coautoría con Antoni García Porta, este escritor español que fue amigo de Bolaño. En el canal yo ya comenté Diario de Bar, que es otro de los textos que escribieron en coautoría y que pues usualmente cuando ha sido reeditada esta obra Consejos suele ser acompañada de Diario de Bar. Forman de algún modo una especie de unidad por este espíritu, ¿no?, de escritura a cuatro manos. He revisado mucho material, aparte de obviamente volver a releer el libro que ya había leído hace algunos años, y es poco la información que hay con respecto a esta obra. No es la más comentada, puesto que sabemos bien que la obra de Bolaño ha tenido un boom, tanto en términos de publicación, de divulgación en la prensa y sobre todo un boom para la crítica, ¿no? Que de algún modo empezó a poner atención a Bolaño luego de su éxito comercial y que se ha traducido en múltiples investigaciones, tesis, artículos, tesinas, y que pues de algún modo han hecho o han forzado la revitalización de algunos textos de Bolaño, tanto para su publicación como para una mayor difusión que no tuvieron en su momento. O sea, Consejos es el caso, es uno de los casos, ¿no? También ocurre esto con Amberes y otras obras como una novelita Lumpen, ¿no? Que son obras que en algún momento pasaron desapercibidas cuando se publicaron en los 80, en los 90 y que luego ya en el 2000, con todo el boom, pues empiezan a resurgir. Hay algunos elementos que son interesantes de esta novela. Como digo, hay pocos comentarios y sobre todo en términos de videos, he visto un par de análisis que pues no merecen mucha atención en realidad, siendo sincero, porque realmente son muy impresionistas, son análisis muy fruitivos, que son válidos cuando uno expresa, ¿no?, el gusto, el placer, la diversión que pudo haber experimentado, ¿no?, a partir de un texto, pero solo cuando se quedan en eso resultan un poco pobres. Creo que es necesario ir un poco más allá si se quiere hacer un comentario, una crítica. Y pues hablar algunas cosas que vayan más allá de lo obvio y de lo que podemos, digamos, externalizar solo a partir de lo que ya nos dice un prólogo. Las ediciones posteriores a la de 1984, que es la de Antropos, que es la edición de algún modo del premio ámbito literario que gana esta novela, que es escrita originalmente en el 79, pues las ediciones posteriores ya han ido acompañadas de testimonios de García Porta, en los cuales él habla un poco de esta experiencia de escribir a cuatro manos, un poco en el tono de Bolaño, ¿no?, de que está presente en su narrativa, que ya lo comenté en Sensini, en el video que dediqué a Sensini, que es decir y desdecirse. O sea, afirmar hago esto y no hago esto otro, sé inglés pero no sé inglés. Son cosas que de algún modo son algunas maneras, ¿no?, algunos manierismos de, de Bolaño, y que pues Porta, siguiendo el juego, dice, ¿no? No hay mucha noción de esto, es un tiempo borroso en nuestras vidas, escribimos esto a cuatro manos, pero no sé si yo hice el bosquejo, o fue un capítulo y un capítulo, pero al final hay una declaración de Bolaño en una entrevista y que es la que finalmente se acoge como la verdad, ¿no? Que en realidad, pues, digamos, Porta hizo una especie de bosquejo, Bolaño lo perfecciona y finalmente le da toda la forma a la obra que finalmente se publica y que es la que también concursa en ámbito literario y que es la que llega hasta nuestros días. También porque en esas declaraciones, pues Bolaño señala que hay que meter más personajes, trabajar más la atmósfera policial, introducir con más fuerza este juego, ¿no?, de la metaescritura, y los nexos intertextuales, ¿no?, los nexos, las relaciones de diálogo, de comunicación, de interpelación que hay entre Joyce y esta obra, ¿no?
específicamente entre el retrato de un artista adolescente, un poco el Ulises, pero mayormente yo creo el retrato de un artista adolescente, el personaje de Stephen Dedalus y el personaje de Ángel Ross. Algunas curiosidades. Bueno, hecha esta aclaración de lo de la literatura a cuatro manos, que creo que no merece mayor detención, no, es gravitante, pero no es tan gravitante como para detenernos todo el video en eso, y porque digo, o sea, si leen el prólogo de A.G. Porta o el texto de contratapa, pues ya ahí queda resuelto y zanjado ese tema, ¿no? Creo que es una novela estilizada, es una novela que obviamente toma elementos de la época, del beat, que están constatados en la misma obra, ¿no? O sea, las lecturas de Bolaño de ese momento, Ferlinghetti, Kerouac, Ginsberg, que luego obviamente van a tener una presencia monumental, ¿no? En la literatura nazi en América, en los detectives salvajes, son referentes de su formación. Lo mismo la música, Bowie, Morrison, por eso Patti Smith luego pues de algún modo se siente identificada, se siente parte de todo esto, ¿no? De toda esta cultura de la vanguardia de Nueva York, de la contracultura, de todo el rollo beat y hippie que está ahí, está en la obra, ¿no? Entonces, esos elementos ya son, digamos, bastante precoces en esta obra, ya tempranamente podemos apreciarlos y obviamente van a decantar con mucha fuerza en una obra como Los Detectives Salvajes, que además son un canto a una generación infrarrealista en la obra real visceralista, que está marcada, ¿no?, por ser una post-vanguardia de algún modo y una contracultura mexicana, latinoamericana también, porque luego también están los Horaceros y otros grupos que Bolaño constantemente alude, pero que también se formaron bajo esta misma contracultura, bajo estos mismos, digamos, bajo estas mismas referentes, ¿no? Referentes de la época. Entonces, está eso, yo creo que también está la literatura de Boris Vian. Hay una mención a Boris Vian en una de las cartas que está dentro de la obra. Bolaño nunca alude tanto a Boris Vian, me parece, como otros autores, que sí son sus fetiches, ¿no? Pero creo que hay algo ahí de Boris Vian, sobre todo en esta novela, porque Boris Vian es una especie de exponente del exploitation. O sea, Boris Vian tenía novelas que escribía con seudónimos, que son novelas bastante fuertes, bastante morbosas en alguna medida, y siento que esta novela se marca dentro de ese registro del pulp, ¿no? Y aquí empiezan algunas vinculaciones que pueden ser interesantes con el cine, por lo, digamos, temprano que esta novela nos presenta la historia de una pareja de asesinos, de sujetos desbocados, de jóvenes lanzados de algún modo a la vida y a la violencia, citando a Kerouac, ¿no? Ella era puro éxtasis y violencia, ¿no? Entonces, en esta novela está consagrado ese éxtasis y esa violencia y esa velocidad, sobre todo, ¿no? Es una historia que va a medio camino entre la carretera y el piso franco, entre los hostales y los espacios reducidos y más o menos pauperizados, en los cuales se van escondiendo, en los cuales desarrollan una especie de vida de fugitivos, entre doméstica y de fugitivos, de sujetos con una cultura literaria y artística. De algún modo, tanto el personaje de Ángel Ross como de la sudamericana Ana Ríos Ricardi representan una especie de vanguardia, de alguna cultura que de algún modo abraza la vanguardia, pero ante todo son criminales. Y eso, de algún modo, pues lo vamos a ver reflejado en muchas cintas y en muchos otros libros. Por ejemplo, Sailor y Lula de Barry Gifford, que luego tiene su adaptación cinematográfica a través de David Lynch, ¿no? Wild at Heart, lo vemos en Natural Born Killers de Oliver Stone mucho tiempo después, en True Romance de Scott, pero con guión de Tarantino. Lo vemos en Baby Driver, más reciente, de forma más reciente, ¿no? También con esta historia policial, de persecución, pero también de un romance de una pareja. También en otras cintas ya neo-noir, ¿no? Como Drive. Bueno, en general, está ahí. Esos elementos ya están aquí en esta novela, pero yo siento que muchos pueden decir, oh, es muy adelantado, pero siento que también bebe mucho, como digo, de la época que ya estaba haciendo esas cosas. O sea, ya está en Boris Vian, ya está en Kerouac,
ya lo encuentras también en alguna medida en algunos elementos de Salinger, ¿no? En la apatía de los personajes de Salinger, lo ves también en Bonnie y Clyde, o sea, sin ir muy lejos, si queremos buscar referentes cinematográficos, está Bonnie y Clyde, ¿no? Y obviamente la historia de estos dos personajes. Entonces, es una historia de fugitivos, es una historia de criminales, y pues también hay un elemento aquí que es interesante, que es la metatextualidad y la intertextualidad que Bolaño nunca deja al azar, ¿no? Por un lado, como dije, la comunicación con Joyce, está este personaje Ángel Ross, que yo siento que es un temprano Ulises Lima y Arturo Velano. Eso ya lo voy a ir detallando a medida que avancemos. ¿Por qué digo esto? Porque él tiene una novela que se llama Can de Dédalus anuncian fi. El canto de Dédalus anuncia el fin. Entonces ya ahí está la referencia directa, ¿no? Pues Joyce, pero también obviamente al Ulises o sea, a la Odisea, ¿no? Al personaje homérico. Están esas vinculaciones, el libro tiene 24 capítulos, tanto como los del canto homérico, o sea, obviamente eso no es casual, es premeditado. Y luego la novela es una novela file. Eso también es algo que creo que no he visto esa referencia en otras críticas, no hacen esa mención y es una novela que de algún modo anticipa lo que es Amberes y los mismos detectives. Claro, con la distancia, ¿no? Acá hay un prototipo, esta es una protonovela de lo que va a ser luego Bolaño en sus otros textos, pero está presente. Está presente esta estructura que no es lineal, esta estructura que es un poco puzzle, un poco laberinto, un poco suma y yuxtaposición de elementos. Y siento que eso también, de algún modo, Bolaño lo toma de otros autores que son referentes de él, Perec, ¿no? Alain Rob Grillet, toda la gente de Loulipo, pero también hay antecedentes latinoamericanos de esto, o sea, y chilenos, Juan Emar, está El arte de la palabra, de Enrique Lin, que es de los años 80, esta novela está escrita en el 79, así que, pero hay una comunicación, o sea, que luego se va a verificar entre ellos, en su correspondencia y en su admiración mutua y correspondida, ¿no? Pero hay elementos de una novela file incipiente, ¿no? Porque tenemos, por un lado, la narración en primera persona de Ángel Ross, pero que va intercalando diálogos descontextualizados, diálogos que de algún modo pues nosotros inferimos que están en un departamento o van en un auto, llamadas telefónicas que se van dando entre Ana y su madre. También hay muchos sueños, hay muchos elementos oníricos, hay cartas existencialistas que el personaje escribe de algún modo asumiendo su alter ego de Dédalus, que es su protagonista de la novela dentro de la novela, y pues que nunca envía a su madre, o que si se las envía, pues realmente son un disparate porque son cartas muy, muy densas, muy, muy literatosas, prácticamente son digresiones o fluir de la conciencia, muy a lo Joyce, y pues son cartas enviadas a un ser querido, pero que en realidad parecen objetos literarios, artefactos literarios, y en algunos casos también metacrítica, o sea, es como textos que se autoanalizan, está eso, ¿no? También hay un diario, finalmente esta novela termina con un epílogo que es un diario de Ángel Ross, que además tiene un puente de comunicación muy fuerte con la poesía Bolaño, sobre todo con la poesía en prosa, que encontramos luego en Tres, en el poema Un paseo por la literatura, que va a ser una clave de interpretación importante para establecer las líneas, ¿no? Las conexiones, digamos, que hay entre la poesía y la prosa de Bolaño, porque esta dispersión en pequeños fragmentos, hay mucho elemento apocalíptico, hay mucho elemento onírico, hay mucho elemento cruzado con la literatura, con las lecturas del momento, con la vida y la literatura, literatura y violencia, y todo eso se ve en Un paseo por la literatura y es más o menos la estructura que tiene la parte final, ¿no? La parte final de esta novela. Y pues también hay un capítulo, el 12,
que lleva el nombre de la novela que está escribiendo Ángel Ross, el Can de Daedalus Annunciant Fi, que es una locura porque pues ahí se ve como apuntes de un novelista puestos sobre la mesa dentro de una novela. Es una puesta en escena metaliteraria en la cual vemos apuntes para una biografía, dónde nace Dédalus, quiénes son sus padres, la profesión, sus estudios, no sé, qué estudios abandonó, qué trabajos tuvo, qué viajes hizo, qué traslados hubo de su familia a Brasil, de Brasil de vuelta a España, ese tipo de cosas, ¿no? Unos elementos que están ahí puestos. Luego un listado bibliográfico, existe también ahí lecturas que se deben hacer y lecturas que también forman parte de la educación sentimental del personaje de Ángel Ross, o sea, del personaje del personaje. Entonces, son las caídas en vacío que le gusta hacer a Bolaño, ¿no? Y estas listas que van a formar parte de su narrativa posterior. Este deseo, ¿no?, de generar estos links, estos cánones y anticánones que él va estableciendo. Por ejemplo, las lecturas de Ángel Ross, ¿no? Entre las anotaciones para su novela, Ángel Ross incluye como lecturas de su personaje Dédalus a Morrison, Dylan, Ginsberg, Kerouac, Jones, Cummings, Gertrude Stein, Joyce, Ferrater, Pedrolo, George Perec, Leclesio y Néstor Sánchez. Entonces, es una novela file, o sea, es una novela de expediente, es una novela de distintos registros yuxtapuestos que se van alternando y que pues creo que es importante señalarlo, ¿no? Entonces, eso a nivel estructural, cuatro manos, intertextualidad, metatextualidad, novela file y el juego de los alter egos que está todo el tiempo, ¿no? O sea, el alter ego de Joyce citado a través del personaje de Ángel Ross, que se llama Dédalus, que a la vez también es el alter ego de Ángel Ross. Y pues Ángel Ross, si lo quieren ver, pues sus iniciales de AR, si lo quieren ver, Ángel Ross, y también Ana Ríos Ricardi, ARR, es Anthony y Roberto. O sea, Anthony García Porta y Roberto Bolaño. Entonces, esos juegos, ¿no?, son típicos en Bolaño, ¿no? Aquí podría aplicar ese meme de Bart Simpson, ¿no? O sea, Bart Simpson, di lo tuyo, ¿no? O sea, Bolaño es lo tuyo y pues lo de él son estos juegos, ¿no? Estos juegos tan presentes que son de algún modo una carta de amor siempre a la literatura, a su biblioteca, a la lectura, a los puentes que hay con sus referentes y también su gusto por establecer, como digo, esta tensión entre el sujeto que está de algún modo atrapado o enmarcado, delimitado por una tradición con la cual quiere romper y que pues existe esa resistencia a esa tradición y también ese intento por desmarcarse, pero que muchas veces está dado por un fracaso, por una exploración de la novela total, por un deseo de abrazar la literatura como, con violencia y con ternura, pero también, o sea, existe esa relación amor-odio dentro de la tensión literaria que establece los personajes de Bolaño. O sea, siento que por eso muchos de sus referentes siempre son sujetos como Dédalus, Rimbaud, Baudelaire. Hay un espíritu adolescente en los personajes y en los alter egos de los personajes de Bolaño y los referentes iconográficos, porque existe esto: quiero romper con el espíritu romántico, quiero crear algo nuevo, borrar la tradición, inscribir una nueva tradición, pero el proceso da cuenta que aunque lo haga voy a fracasar porque voy a establecer finalmente un nuevo capítulo que luego va a tener que ser borrado. Entonces, finalmente existe esa búsqueda desesperada que trasunta en un fracaso y que trasunta en una desilusión, en una desilusión que da cuenta también del absurdo como lo entiende Camus, o sea, del absurdo de la gran piedra que es la literatura y que arrastras hasta un punto queriendo desplegarla de un punto de origen, pero que finalmente vuelve porque tú mismo de algún modo terminas formando parte de esa cadena.
y pues Ángel Ross vive esa tensión desde el inicio. Pero bueno, pasemos entonces a algunos elementos propios de la novela, que creo que ya los he anticipado a partir de esta pues, demarcación temática y también estructural, pero que están desde el principio. Creo que el primer párrafo es básico para darse cuenta de hacia dónde van a ir estos dos personajes, el aspirante a escritor y músico de algún modo frustrado, que es Ángel Ross, catalán, y este personaje que es esta femme fatal, Ana Ríos Ricardi, que es una mujer sudamericana, que pues de algún modo no se especifica realmente si es de Centroamérica, México o Sudamérica, solamente es un personaje latinoamericano perdido y que de algún modo arrastra con ella toda la violencia de un continente pues sometido a la violencia y al colonialismo, ¿no? Al colonialismo cultural, al colonialismo tal cual, a la conquista, a la degradación. Entonces, de algún modo la respuesta violenta ante el mundo de Ana Ríos es producto de la misma violencia que la ha engendrado. Pues bueno, el comienzo es muy beat, en verdad. Parte con una frase, ¿no? O sea, la puta iba a una velocidad increíble y no era necesario porque nadie nos perseguía y teníamos la suerte de nuestro lado. Más o menos así empieza, ¿no? Y ya marca un poco dos elementos que van a ser importantes en la relación de Ángel y Ana, ¿no? Que es el desapego y la tensión sexual. O sea, por un lado, ellos tienen una fuerte tensión sexual, siempre terminan encamados, siempre terminan erotizando todo lo que los rodea, termina erotizado por ellos, o sea, son un huracán sexual, pero por otro lado, existe un desapego muy fuerte, un desapego hacia el otro, en la medida en que hay una incomunicación insalvable, porque muchas veces se ignoran, muchas veces hacen actos de forma muy mecánica, muchas veces parece que estuvieran siempre drogados, siempre de algún modo entregados a la violencia, a cierto hedonismo que hace que no se verifique la comunicación como en un diálogo de sordos. O sea, él le pasa a leer sus cosas, ella las lee, le gustan, pero no hay una mayor opinión. Él le pregunta por su vida sexual anterior, ella le dice he tenido muchos amantes, él le dice bueno, no importa. Luego ella le dice separémonos porque esto no va bien, y él le dice bueno, pero no quiero, bueno, ya entonces mejor no. Hay un desgano, hay una apatía constante en estos dos personajes y que se marca desde el comienzo, porque cuando van escapando vemos las reflexiones de Ángel en un primer párrafo, ¿no? Donde dice, ella va a una velocidad increíble y teníamos la suerte a nuestro lado. Luego le dije algo, no me escuchó, pero no tiene mayor importancia, ahí está ese desgano. Pero luego nos besamos apasionadamente y vi los árboles pasar y esos árboles pasar eran como la madera con la cual estaba construyendo la balsa que luego iba a quemar, porque aquí empezaba el futuro. Y el futuro era la caída. Abrazar esta caída ya era un éxito. Entonces todo eso ya compendia el viaje de estos dos personajes, ¿no? Ellos van directo al fracaso, su vida es salvaje, es ir en contra de lo que está establecido, pero lo que está establecido de alguna manera los ignora también. Eso es extraño en la novela, o sea, es peculiar y es interesante a la vez. ¿Por qué? Porque parece que nunca los persiguieran. Cometen muchos crímenes, matan a muchas personas, cometen asaltos sexuales, humillan, vejan y destruyen mucha propiedad pública y privada, pero al parecer lo que también Bolaño te está diciendo es que hay una especie de iconografía de la violencia en la cual los personajes son santificados como bandoleros, como podría ser Jesse James, así a lo Jesse James, algo que lo vamos a ver también ya en Natural Born Killers de Oliver Stone. Como digo, hay una relación, pero esta novela es antes, de la iconografía del asesino, de la iconografía del criminal, pero realmente no importa la víctima,
Y tampoco hay no hay una persecución en realidad. Ah, bueno, y en el primer párrafo también hay una alusión literaria de antemano a una novela, creo, de un español, una novela policial, lo cual da cuenta también de esos referentes oscuros que Bolaños siempre ponía, ¿no? De escritores a los cuales luego hemos llegado de forma tardía, tratando de seguir la pista a lo que Bolaño nos está diciendo. Entonces, están esos elementos, ¿no? O sea, esta tensión sexual muy fuerte, esta iconografía del criminal, esta cultura literatosa o referencias oscuras al mundo de la literatura, al cruce literatura y crimen, obviamente todo marcado por una tonalidad beat, por una tonalidad contracultural dada por el elemento morrisiano, podríamos decir la novela, por eso un discípulo de Morrison, pero también hay un elemento literario que no deja de ser adolescente, que no deja de tener este espíritu adolescente que está marcado por Joyce, principalmente por su personaje Dedalus, Stephen Dedalus, pero es una novela de constantes contradicciones, de constantes polos opuestos, ¿no? Que están remarcados también por este personaje, por la elección de Dedalus, de Stephen Dedalus, como referente, ¿no? del protagonista, de Ángel Ross, que lo asume como un alter ego, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque Stephen Dedalus, de algún modo, el personaje de Joyce, que también es un alter ego, que es un alter ego de la juventud joyciana, pues tiene este elemento de lo cristiano, por Stephen, por San Esteban, el primer mártir cristiano, y Dedalus, el genio occidental, ingenieril, científico, pero que también está condenado al fracaso porque construye el laberinto de Creta, prisionero, pero luego construye unas alas para escapar y su hijo muere. Entonces están todos esos elementos, ¿no? O sea, el fracaso, la ciencia o por lo menos la racionalidad frente a la culpa cristiana y que también las tiene Ángel Ross, o sea, el personaje se llama Ángel y carga una cierta culpa constante, marcada sobre todo por este espíritu juvenil de desacato, ¿no? Y que también va a servir para delinear otros de los elementos propios de Bolaño que tienen que ver con la estética del mal, ¿no? O sea, aquí hay una especie de revisión a algo que ya ha sido revisitado, ¿no? Me explico. Homero, ¿no? El gran cantor griego, genera este personaje Ulises. Ulises pone a Leopold Bloom, Stephen Dedalus, hace una revisión de El viajero en un tono más mundano, en un tono más, podríamos decir, coloquial, Irlanda, ¿no? No tan universal, pero a la vez sí te está planteando el desarraigo y el viaje y la partida y el derrotero y la pérdida también en ese caminar, en la divagación de dos sujetos marcados por la modernidad, por un cambio de página de la historia y por una tradición y una sociedad y costumbrismos y formas de habla y limitaciones, ¿no? Para el viajero. Pero hay un hogar, hay un punto de retorno, ¿no? Está Ítaca, está el hogar de Leopold Bloom. Pero en el caso del personaje de Ángel Ross, que es otra revisión, y que luego van a hacerlo Ulises Lima y Arturo Velano, del viajero errante que ya no tiene punto de retorno, porque finalmente lo único que tiene es la literatura, y la literatura es una ficción, la literatura es un constructo. Entonces su hábitat finalmente es algo efímero, es una quimera. Entonces hay un elemento grotesco, paródico y caricaturesco también, yo creo, en alguna medida, principalmente en Ángel Ross, de todo este viaje. Y por eso creo que la novela está tan estilizada. Y cuando digo estilizada, es que de algún modo esta novela, primera de Bolaño, ya anticipa muchos de sus temas, pero aquí todavía está en una clave muy, muy deforme
de lo que ya en otras novelas va a ir depurando, con una claridad mayor. ¿Por qué? Porque el viaje, de alguna manera, está trastocado por estos roles que se van intercambiando y que el mismo personaje delata. Porque hay momentos en que Ángel Ross se ve frustrado ante la vida y su intento de ser un artista. Hay una velada persecución por la fama. O sea, el personaje quiere ser famoso, quiere ser reconocido, quiere escribir una obra generacional. En algún momento lo dice, o sea, quería escribir una obra barcelonesa, total, de hombres duros, chicas rubias, pero luego me di cuenta que era un estereotipo y en realidad solo quería escribir de mi padre. Luego también me di cuenta que este camino me iba a llevar a sufrir y morir viejo en una cama. Entonces preferí y opté por el crimen, porque el crimen era lo que más se asemejaba a la aventura de roles intercambiables que me entregó en un momento la literatura, pero en la cual no logré nada, porque Ángel Ross solo tira líneas de borradores, lo hace a través de las cartas a su madre, a través de sus mapas de vuelo, que no emprenden vuelo. O sea, tiene una bitácora que no llega a ningún lado porque nunca concreta esa obra. La obra que sí concreta es La vida criminal, cuando de algún modo asume el rol de Dédalus, de su personaje, que sí en la ficción tiene el valor para hacer las cosas que él en vida no ha podido hacer, salvo cuando asume ese rol. Pero cuando lo hace, pues de algún modo sí está enajenado, porque muchas veces está drogado, no recuerda lo que pasó, todo se trastoca entre sueño, en esta especie de vaho, en esta bruma sexual, violenta, onírica, que tiene junto con Ana, pero que finalmente lo lleva a asumir este rol intercambiable y aventura de la criminalidad, porque no logra concretarlo en la literatura. Y es ahí donde también está la idea del fracaso. Hay un capítulo que se llama Los rodajes y siento que es el capítulo guía porque ahí hay varios tópicos, ¿no? Se ve el sexo desatado, muchas veces él habla de su vulgaridad, digamos, múltiples prácticas sexuales que tiene con Ana y cómo pues estas de algún modo pues marcan el tono de su vida, con un aborto, con separaciones esporádicas, con idas y vueltas, con amantes, una relación abierta, ¿no? Pero sin mayor preocupación, pero que en el fondo siempre terminan juntos. Ahí se da cuenta de eso. También ahí se da cuenta de la inminencia del desastre y del temprano conocimiento que el personaje tiene del fracaso. Saber que quizá él había sido el elemento que conspiró en contra de este producto, de esa transmisión, de la transmisión de ese comercial y también de la carrera de otra actriz niña que en ese momento compartía escena con él, que era una amiga de infancia. Ahí hay muchos elementos que hablan de su relación con el cine, con la literatura, y pues también ahí hay un fragmento interesante donde habla de la ingenuidad de escribir una obra y asumir la literatura como una apuesta monumental. Y también se habla en ese capítulo y en otro que le sigue, que es una conversación telefónica entre la madre de Ana y Ana, conversan ya cuando ya están embarcados totalmente en el crimen, conversan, ¿no? Y ahí, entre medio de las conversaciones, está junto con Ana el Ángel, y Ángel dice, en algún momento soñé que los escritores íbamos a ser estrellas de rock, que íbamos a lograr revolucionar una escena, transformar, qué ingenuo, qué absurdo. Y parece que en realidad es un sueño muy de juventud, y es un sueño que probablemente muchos que iniciaron en su momento la escritura lo hicieron con esa idea. Muchos lo hemos hecho, o sea, con la idea ingenua de transformar el arte, de ser, digamos, el último punto, el punto de inflexión de una tradición, de escribir una obra generacional, una obra total que se demarque de lo anterior, que lleve a muchos otros a reescribir
como un canto, ¿no? Un canto que de algún modo pues hipnotice a muchos otros que de algún modo sigan ese derrotero y que transformen la literatura. Ese es el viaje de Ángel Ross, pero un viaje que a medida que él va ingresando en el crimen, se da cuenta que en realidad la literatura misma y ese fracaso lo llevaron al crimen, porque solamente ahí podía emprender esa aventura vanguardista que deseaba, y no así en el arte mismo. Y eso nos lleva a Wader y a los personajes de la literatura nazi, en donde crimen y arte se cruzan. Entonces la estética del mal de Bolaño se hace presente. Nos lleva a pensar también en Archimboldi y en otros personajes de la obra de Bolaño, en los cuales literatura y crimen, literatura y horror, ¿no? se entrecruzan. Aquí quiero compartirles una cita que creo que da cuenta de esto también, de este espíritu, ¿no? De buscar excesivamente esa obra total, pero que pues finalmente no se consigue, que esta escritura fiebrada, inconclusa, ¿no? Dispersa, lleva al personaje finalmente a asumir el rol de su propia caricatura, de su propio personaje, de su propia deformación de una tradición. En este caso, el Dédalus de Ángel Ross. Francisco García Tortosa, que es un traductor de Joyce, importante, dice: el lector que emprende el viaje de la novela y explora y sortea los peligros y oscuridades de la obra, también podría convertirse en otro Ulises. Entonces, dentro de la tradición occidental, eso no es un elemento ajeno. O sea, también lo vemos en el caso de Cervantes, o sea, con el Quijote. Finalmente es la transgresión a la novela de caballería, el paso, ¿no? De lo barroco al manierismo, de lo barroco a una novela ya, digamos, ilustrada, que tiene que ver ya con un cruce de siglo. Esa ruptura con la tradición también engendra un tipo de locura y engendra un tipo de enmascaramiento y de asumir también el rol del personaje, y eso está representado en la búsqueda del Quijote, o sea, en esa locura abigarrada del Quijote, a partir de las novelas de caballería, a partir de la, digamos, impostación y también deformación del modelo caballeresco. Aquí es la impostación y la deformación grotesca, paródica, pero también de algún modo luminosa, porque da cuenta de una búsqueda del artista y ciertos caminos que se toman del sujeto que es resignadamente moderno, y que es algo que Bolaño dice de muchos autores, y que aquí Ángel Ross es resignadamente moderno, porque de algún modo asume esa modernidad fracasada y la representa, o sea, la encarna, la vive, y más encima esa modernidad también da cuenta del fracaso, porque no la vive a través del arte, la vive a través del crimen, pero un crimen que de algún modo es glorificado por los medios, pero que a la vez genera una especie de cúpula superficial que termina ignorando a las víctimas reales de estos crímenes. Y en la novela hay varios criminales notorios que son referidos. No me refiero a criminales reales, o sea, no es como que aquí él hable de Chikatilo, como otros autores que dicen: voy a hacer una novela del crimen y voy a hablar de asesinos seriales, ¿no? De Ted Bundy, de John Wayne Gacy. No, no. Más bien lo que hace es que genera criminales ficticios que de algún modo inspiran a Ana y Ángel, y que luego sus caminos y sus aprehensiones y la derrota de estos criminales exalta también la búsqueda de ellos de asumir totalmente este personaje del criminal aventurero, del criminal desaforado y del criminal que se burla de la época. ¿Por qué? Porque están unos ladrones de bancos que son los ladrones del Banco Hispanoamericano. Luego están dos punks feministas o algo así, que cometen crímenes muy violentos. Luego también hay otro criminal que mencionan, un tipo que asesina a, no me acuerdo si a su padre, una especie de asesino en serie.
y están referidos mientras ellos escuchan la radio, mientras leen la prensa, ven la televisión, pero casi no se dice nada de los asesinatos. Y ellos mismos matan a mucha gente y campean y se pasean por las distintas ciudades de España que van rotando sin mayor dificultad. No porque la suerte los acompañe, sino porque hay una especie de, de olvido, de despreocupación de la sociedad. Y eso es lo que Bolaño también relata, y que creo que luego en 2666 también está, con la parte de los crímenes. Porque en el fondo hay ahí una especie de lista agotadora, bastante agotadora, extenuante, ¿no? De asesinatos reales, y que Bolaño quiere ponértelos así para darte cuenta del horror de la realidad, de un horror de la realidad que muchas veces es trivializado por la política, por los medios y por la misma literatura que hace literatura de esos crímenes, que hace literatura del narco, que hace literatura de asesinos en serie, que glorifica estas figuras, que las romantiza. Aquí hay una antirromantización, porque finalmente el fracaso del artista es el camino hacia el crimen, pero que también está condenado al fracaso. Y que es interesante porque hace que el personaje haga una revisita a su vida con otros lentes. Eso es algo que me gusta mucho esta novela temprana de Bolaño, porque la mayoría de crímenes están orientados hacia personas que representan ese mundo burgués y adulto que finalmente se deja morir. Es más o menos lo que también te dice esta obra. O sea, hay un mundo afuera que se muestra transparente, pero que en realidad es tan transparente que es insubstancial, que es el mundo de la vieja costurera, que es la empleadora de Ana Ríos y que es la primera víctima de este par. Luego están la empresa que contrata a Ángel, que en un tiempo él trabajó ahí, que luego lo despiden, trabajó varios años ahí y luego atracan esa empresa y matan al gerente y luego van a una casa a la cual llegan, al parecer ellos en su vaho, ¿no? De sexualidad y drogadicción confundidos, pero eso en la novela es especulación, porque dicen, llegamos acá, pero no llegan por casualidad, porque es la casa también de uno de los contables, de uno de los gerentes contables de la empresa en la cual también trabajaba Ángel. Y ahí se encuentran con una poeta, que es la esposa de este gerente, y una mujer filipina que era una empleada. Te dan cuenta de una vida burguesa, pero también aquí hay una crítica a la escritura burguesa, porque esta poeta, un poco inédita, un poco inexperta, representa un tipo de escritura. Hay una crítica y caricatura, ¿cierto?, a un tipo de escritura en este personaje que se llama Montserrat Roca, que es la pareja de uno de los jefes de Ángel y que pues son violentados, ¿no? por la pareja de criminales. Ellos llegan a esta casa en la noche, los asaltan, los separan. Ángel se lleva a esta mujer a una biblioteca. Ana se queda con la empleada filipina y con el esposo. Y Ángel tiene un diálogo extenso aquí en el cual se dan cuenta de varios elementos. Primero hay una especie de escrutinio de la biblioteca de Montserrat, ¿no? Él tratando de buscar de quién se trata, ella es poeta, entonces dice, eres poeta, la reconoce como tal, y dice, a ver, ¿cuál es tu libro? Y empieza a nombrar varias autoras ficticias, y luego da con un libro, ¿no? Y hay cierto tipo de poesía, pero el personaje es muy pasivo. De hecho, en esta escena hay un abuso sexual y el personaje de Montserrat de algún modo accede a casi todas las, de algún modo, vejaciones con una pasividad inmensa. Solamente tiene una reacción cuando ya ve a su esposo muerto. Hay una especie de revisión a través de este personaje de un tipo de literatura. Las lecturas que tiene, pero la manera en que las asume, con cierta ingenuidad, ¿no? O sea, las lecturas de Sylvia Plath, las lecturas de Virginia Woolf, pero casi como un estereotipo de alguien que asume un tipo de lectura, pero que luego no la, de algún modo,
no se condice, esa lectura, más o menos es lo que la novela plantea, ¿no? No se condice el tipo de lecturas que hace con el tipo de vida y reacciones que tiene ante la violencia. No hay realmente un... O sea, es un personaje que prácticamente parece un maniquí, en alguna medida, ¿no? Es llevado de un lado a otro y finalmente termina haciéndole un té a los asesinos. Entonces es muy extraño la manera en que se comporta, pero hay una representación de un tipo de escritor ahí, que tiene que ver con las distintas víctimas que de algún modo pues son ajusticiadas, son eliminadas de distintas formas por esta pareja, porque de algún modo representan distintos momentos de su vida, o sea, gente que los ignoró, gente que los de algún modo pues condenó a un tipo de vida, en este caso la vieja que es puesta como una explotadora. Todo esto es visto desde la perspectiva de ellos, claramente, o sea, eso nosotros solo tenemos su perspectiva, su encuadre. Entonces, visto desde ese punto, tenemos claro que el crimen genera en ellos una especie de extrañamiento, de singularidad. Ellos pueden ver el mundo desde otra óptica. El crimen les permite eso, les permite revisitar sus vidas y de algún modo, como dije, utilicé el término justiciar porque de algún modo ellos sienten que están ajustando cuentas, que están de algún modo dándole un orden al universo a través de estos crímenes. Y por eso creo que no es casual. A la poeta Montserrat Roca no la matan. Matan a su pareja y a la empleada de la casa. A ella no la matan y la perdonan porque es escritora, es artista, como ellos también se conciben. Entonces hay una deformación del crimen en la mente de ellos, presumiblemente por las drogas, pero también por este hedonismo y esta ficción que ellos mismos crean de su rol como criminales. Asumen ese rol, pero asumen un rol casi como justicieros, pero que es una proclama que en realidad no se verifica en la práctica, porque de algún modo es simplemente, yo creo, una transposición de ese mismo espíritu alucinado y excesivo que demuestra Ángel frente a la literatura, cuando dice: pensábamos que como escritores íbamos a ser rockstars, pensábamos que como artistas íbamos a tener seguidores, que íbamos a conseguir la fama, que íbamos a tener la atención y el amor de la gente. Cuando llegan al crimen, asumen esa misma actitud con este nuevo rol, como que de algún modo lo que ellos están haciendo va a tener una aprobación pública, porque están yendo en contra de un tipo de vida burguesa, de un tipo de vida que va en contra de un designio morriciano más o menos que atraviesa toda la novela, que es morir y dejar un cadáver bello. Entonces, estos personajes de algún modo son antihéroes, porque si bien son los protagonistas y emprenden un viaje que ellos consideran épico, hay una transgresión de valores de una época, pero también hay una transgresión de valores mayores que tienen que ver con esa especie de investidura que ellos se dan y que les permite, a su juicio, atentar contra la vida de otros, atentar contra la moral de otros, atentar en contra del cuerpo, la sexualidad de otros, y tomarlo como algo que en el fondo tiene un tipo de justificación, que tiene un tipo de valía y que tiene un tipo de, digamos, proclama. O sea, hay un punto de vista en esto que ellos quieren dar a conocer. Hay algo que ellos quieren de algún modo decirle al mundo. En términos concretos, nosotros estamos en contra de ustedes. Ustedes estuvieron en contra de nosotros todo este tiempo, nos empujaron a esto. Ahora nosotros somos un producto de esto, de esta historia, de este tiempo, de esta época, y vamos a devolver esa violencia. Y vamos a hacerlo en puntos muy específicos. Y los distintos golpes que van dando dan cuenta un poco de esa búsqueda, de esa errancia, ¿no? De ese deseo por imponer esa proclama que ellos enarbolan de algún modo, o por lo menos sienten que encarnan. Muchas veces de forma ingenua, como digo, con la misma ingenuidad y con la misma exaltación
y, digamos, espíritu destemplado que tiene Ángel a la hora de escribir y que por eso abandona la escritura porque no consigue finalmente esa fama, no consigue rápidamente ese reconocimiento que él de algún modo siente que merece, porque de algún modo creo que se reconoce también como un genio incomprendido. Entonces, en el crimen también existe esa actitud. Por eso mismo, pues rayan las paredes y dicen Ángel Ross y Ana estuvieron aquí, un poco antes de su último golpe, ¿no? También muchas veces se comparan con artistas que dan distintos tipos de golpes, con Belmondo, con Bonnie y Clyde, también lo dicen. En algún punto, pues ellos mismos asumen estos alter egos, él el de Dédalus, ella misma, Ana, se construye una especie de alter ego de mujer revolucionaria que ellos se cuestionan en algún momento. Dicen, deberíamos unirnos a un grupo terrorista, darle un poco más de sustancia a esto, ¿no? Y también en algún momento cuando Ángel habla con un amigo sudamericano, Panocha, le dice, hey, voy a morir, probablemente esto va a terminar mal, pero hazte cargo que me recuerden como uno de esos jóvenes latinoamericanos o como uno de esos jóvenes poetas que murieron injustamente, olvidados, violentados, ¿no? Atacados por esta sociedad. Y habla de Sophie Podolsky, que va a aparecer, esta poeta, ¿no? Belga, que se suicidó a los 21 años, que dejó solo un libro y que muchas veces es nombrada en las novelas y en los relatos posteriores de Bolaño. Entonces hay una asimilación de la vida del crimen como una especie de investidura. Eso sí también está en los personajes claramente. Y como les digo, le dice a Panocha que me recuerden como esos artistas y que me recuerden sino como un revolucionario, como un tipo que buscaba una causa, que no solo matamos por placer. Y aquí es donde se produce esa confusión, en medio de esta bruma, como digo, sexual y de drogas y de contracultura, mal entendida en algunos casos, asumida como una bandera de lucha, como una especie de moneda, ¿no? De moneda que para ellos es su emblema del sacrificio, porque ellos son seres que están entregados a un sacrificio por una causa mayor, que es la lucha de esta juventud. Ellos de algún modo dicen, ¿no? O sea, los 18 fueron el mejor momento. O sea, Ángel lo dice, en los 18 fue un momento dorado. Ahora todo es decadencia, pero si voy a caer ardiendo. De algún modo es más o menos esa la proclama que tienen. Y pues hay una burla, como digo, en general a un establishment representado por jefes, por patrones, por empresas, por instituciones, por artistas oficiales o artistas burgueses o artistas conformistas o artistas estereotipados, como es el caso de un modo de Montserrat Roca. Y ellos al final dicen, bueno, le dimos material para una novela. O sea, la dejamos viva y ahora tendrá material para una novela. Ahora su vida sí va a ser excitante. O sea, ellos sienten que tienen ese propósito, de algún modo de reencauzar la pasividad, la apatía, la bulia y de algún modo el conformismo de este mundo en el cual ellos habitan y en el cual se sienten violentados por esa apatía y ellos la violentan con pues su velocidad, su éxtasis y con las múltiples degradaciones que ellos tienen, en una actitud muy punk, muy contracultural. Bueno, ya para ir cerrando, dos elementos más que también creo que son importantes para definir a estos personajes, ¿no? La cultura libresca, ya dije, o sea, dentro de la novela está todo el elemento joyciano, todos los referentes a lecturas beat, a muchos otros autores, autores latinoamericanos, lecturas oscuras, pero también siento que hay elementos que pasan un poco desapercibidos. Yo creo que hay la mención a un personaje que se llama el Niño de Samboy, que cuentan en una de sus, digamos, conversaciones afiebradas cuando van por la carretera, que secuestraron a un niño, le robaron una bicicleta, lo ataron a una alambrada y lo quemaron vivo. Me recuerda mucho al Niño Proletario de Lamborghini, que fue escrita en el 73. Entonces, no puedo del todo afirmar que Bolaño pone en el Niño Samboy una representación del niño proletario, pero creo que sí, de algún modo está de algún modo insinuado.
Y no me extrañaría que Bolaño haya leído ya a esa altura Lamborghini, porque tenía una, como ya dije en el video de Sensini, y creo que también en el Diario de Bar, un paladar muy exquisito, y basta con ver las cosas que ya estaba leyendo en ese momento a los veintitantos años. O sea, porque esta novela es del 79. Es mucho antes de lo que llegamos a conocer en el 97 con llamadas telefónicas, en el 99 con los detectives y posteriormente las obras póstumas. O sea, Bolaño tenía una cultura libresca inmensa, entonces no me extrañaría que eso esté anotado. Digo, podría ser un elemento de estudio, un elemento a confirmar. Como digo, hasta en los menores pasajes de la novela, él va a introducir una referencia literaria o una referencia musical o cinéfila exquisita, ¿no? El cine de Eisenstein, Godard, actores, ¿no? O sea, desde el cine de Chaplin a Joyce, Cummings, Jones, no sé, Bian, Salinger, autores latinoamericanos, todo está ahí, mixturado. O sea, Bolaño va dando cuenta de eso, ¿no? Y pues creo que aquí hay un elemento que es clave, ¿no? Que es la utopía también. La utopía y el idealismo. El idealismo y el sacrificio. Como dije, los personajes de su cabeza generan una idealización de sus personas, de sus roles, y generan una idealización también de su cruzada criminal, pero también de su futuro, porque de algún modo hay una especie de anhelo de una vida más allá de España, de una vida más allá del crimen. En numerosas ocasiones, en dos o tres ocasiones en la novela, Ángel señala que ellos van a llegar en un momento a cruzar la frontera, ir a Francia, tener una casa, como la casita con una cerca, como pues la vida familiar, la vida normal. Como que de algún modo van a volver a reencauzar su vida y a pesar de que han sido terroristas, que han atentado a través del terror y la violencia, a eso me refiero, a la vida burguesa, de algún modo aspiran a eso, pero ellos mismos no se lo creen. Saben que es solamente una utopía, es un sueño, es una quimera que tampoco se va a verificar. Pero varias veces lo dicen, ¿no? O sea, Ana se va a dedicar a limpiar casas, pero en su tiempo libre va a hacer esto y va a aprender francés y yo voy a escribir mis novelas y son parte de toda esa quimera de mierda. ¿Por qué he utilizado dos veces la palabra quimera? Porque recuerdo que en uno de los poemas de Bolaño, eh, de Un paseo por la literatura, cuando habla de Roque Dalton y todos esos jóvenes que hipotecaron sus vidas por una quimera de mierda. Así termina ese poema. Aquí hay algo de eso, ¿no? Porque está ese idealismo, toda esa declaratoria aireada, ¿no? Toda esa declaratoria ampulosa que ellos hacen de un futuro posible, de un futuro feliz, de una vida libre del crimen, de una vida más allá de la España que están habitando en ese momento, pero que nunca se da. Y todo es hipotecado en una primera instancia por ese sueño de fama, por ese sueño de reconocimiento, por esa inmortalidad literaria, por ese deseo de construir una obra, de una obra tan adolescente que quiere de algún modo reescribir a Joyce y en esa medida reescribir Homero, pero que no se verifica y que luego se asume como un idealismo del crimen y que finalmente se asume como una investidura y como un traje, porque Dédalus finalmente, Ángel Ross se termina digamos, transformando o metamorfoseando. Él ahí dice una metempsicosis, ¿no? En Dédalus, de algún modo hay una especie de transposición, él pasa a asumir este rol, pero es solamente utopía, idealización, y creo que se verifica muy bien en dos capítulos de la novela. En uno, que es una fiesta que ellos hacen, una fiesta privada de ellos dos, de Ana y Ángel, que roban y asaltan a una empleada de una tienda de lujo, de ropa. Llegan primero así, la empleada los ve como con malos ojos y ellos de algún modo dicen, no, tenemos dinero y sacan mucho dinero. Y se empiezan a comprar casacas y ternos y trajes y vestidos y joyas. Y la mujer encantada, ¿no? Pero luego cuando van a los probadores, pues Ana la apunta con un arma y se llevan todo, ¿no? No pagan nada y se van. Pero cuando ellos se presentan y dicen que sí tienen el dinero para ganarse la confianza, dicen, no, es que mi amigo acaba de escribir su primera obra, le acaban de pagar su adelanto, lo publicó. Hay una idealización de todo, ¿no? O sea, de su rol
como criminales, pero también se construyen una caricatura, interpretan personajes que ellos mismos asumen, pero ellos le dan un tono a esto épico, como que realmente están, de algún modo ellos están burlando a la sociedad y están desacralizando un estilo de vida de lujos, pero ellos de algún modo asumen estos lujos con mucha vulgaridad, porque luego llegan y se emborrachan y no se acuerdan de lo que hicieron, y esto se mezcla con sueños y terminan teniendo un sexo desaforado del cual no pueden dar cuenta, solo de algunas cosas se acuerda Ángel y dice que luego se masturbaba y que luego pues tenía ensoñaciones con ese momento, que quiso repetirlo pero que nunca se dio. Pero todo es una idealización, un constructo al cual le dan mucho más sustento que el que tiene, como ese deseo de pedirle a su amigo que cuando lo atrapen no lo juzguen como un vulgar criminal o como un simple asesino, que es lo que es, sino que como un idealista, como un sujeto que sacrificó por una causa mayor y que le dé un tinte, ¿no? Que le haga una reescritura elegíaca y, digamos, maravillosa de sus actos criminales cuando no lo tienen. Y también en eso, pues, además, ¿no? De esa declaratoria que hacen en ese momento, cuando asaltan a esta mujer, a esta vendedora, hay muchos episodios en los cuales ellos, pues, de algún modo dan cuenta de esta utopía, ¿no? De este deseo de querer como insuflar a su criminalidad algún tipo de sustancia que no tiene. Y pues ya quiero cerrar con una cita de Literatura más enfermedad, igual enfermedad, que es un artículo que escribe Bolaño y en que habla del viaje, ¿no? Y de la errancia. Y dice, ¿y qué le queda a Mallarmé en este ilustre poema cuando ya no le quedan, según él, ni ganas de leer ni ganas de follar? Pues le queda el viaje, les quedan las ganas de viajar. Lo único que resta por hacer es viajar, que es como si dijera, navegar es necesario, vivir no es necesario. Eso es lo que de algún modo representa Ángel Ross. Por eso siento que es una protoversión de los personajes errantes de Bolaño, de Ulises Lima y Arturo Belano, que de algún modo pues van a encarnar también en su momento, dentro de las novelas, este espíritu, ¿no? De Baudelaire y de Rimbaud, ¿no? Este Ulises Lima, este flanear en el que en el viaje lo único que importa es el movimiento, aunque no haya un destino ni un punto de retorno. Belano, ¿no? Que es el alter ego de Bolaño y no de Papasquiaro. Ulises Lima es el alter ego de Papasquiaro. El alter ego de Bolaño es Belano. Y él pues encarna más bien este espíritu de Rimbaud, ¿no? Que está muy claro en la novela cuando finalmente decide irse a África y vivir como un criminal también, como una especie de contrabandista, como una especie de, al igual que Rimbaud, ¿no? Como una especie de guerrillero y que luego pues se pierde, ¿no? También en la selva, devorado por ella. Ángel Ross más bien encarna no a un sujeto de carne y hueso como Rimbaud y Baudelaire, que, que representan, como dije en un comienzo, al comienzo de esta revisión, ¿no? Que esta tensión entre la tradición, entre no soy romántico, soy moderno. Acá en este caso del de Bolaño es yo soy resignadamente moderno, pero también voy a romper con la tradición y que es parte de todo ese canto generacional, pues Ángel Ross también encarna un poco eso, es esa protoversión de estos personajes errantes sin un punto de retorno del viaje, es un Ulises, de algún modo perdido en la propia, digamos, eh, en un viaje que ya no es un viaje material en el fondo, que ya no es un viaje producto de una guerra, y que ya no es un viaje dentro de una cultura, sino que es un viaje dentro de la literatura, porque es un viaje un poco más abstracto, más artificial, y es un viaje que no tiene retorno, porque es un viaje que está solamente en la mente del personaje, que está cargado de idealismos y de pulsiones y pasiones inútiles,
que finalmente se traducen solamente en múltiples fracasos, en múltiples derrotas y en finalmente asumir de forma resignada que no hay una posibilidad de salir del viaje, que simplemente hay un habitar el mismo viaje, un habitar la literatura, pero que como todo libro tiene de algún modo un final. O sea, hay un final para esto, un final para este artificio que solamente se va a dar de manera abierta, porque el viaje va a continuar, pero tú ya no vas a ser parte de él. Y creo que eso se da en dos momentos muy claros. Primero, cuando va al final a dejar flores a Morrison, a la tumba, cuando ya está en Francia, Ángel Ross, y finalmente desiste y dice, y todo va a ser borrado. Voy a vivir a lo Morrison y hacer esto, tirar las flores y no llevarlas a su destino, no llevarlas al destino que era la tumba de Morrison, es un acto morrisiano de por sí, ¿no? Abandonar todo, dejarlo. Y es lo que él proclama muchas veces en sus escritos, ¿no? Abandonen todo una vez más. Pero luego hay una sensación de supervivencia inherente en los personajes de Bolaño. Hay una sensación de miedo también de enfrentar este abismo, de reconocerse como una especie de sujeto enfrentado a algo mucho más grande, abrumador, ¿no? Como aquel que ve el abismo y el abismo te devuelve la mirada, porque el final real del libro es el diario. En el diario hay algunos cruces, aparece Mario Santiago leyendo el poema que da título a este libro, o sea, el poema infrarrealista Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger. Luego en un momento Ángel Ross se encuentra con Papasquiaro y le dice, regálame el poema, y Papasquiaro ni siquiera lo reconoce. Eh, o sea que hay un olvido, pero también hay un miedo, porque en la última escena, y ya esto es spoiler, ¿no? Igual lean la novela, ya deberían haberla leído si creo, pues ya ha pasado mucho tiempo, o sea, no creo que esté cometiendo un crimen al contar esto, ¿no? Creo que es parte del análisis. Hay un momento en que él está frente a una librería, frente a un aparador de libros, ve su reflejo y ve su reflejo en estos libros, el viaje a la literatura, ¿no? El viaje que no termina. Y ve que vienen policías detrás, franceses. Y él sabe que escapó, logró sortear finalmente a la policía, salir de España, dejar esa vida, de algún modo tratar de iniciar una vida normal, pero sabe que siempre está detrás de él, eh, siempre va a estar detrás de él esta sombra, ¿no? Este terror que él mismo generó, en algún momento lo va a alcanzar. Y ve a la policía llegar y ve el reflejo y él mismo se está convirtiendo en un libro, se está convirtiendo en una de las tapas de los poemarios, de los diccionarios, de los distintos libros que están ahí, como un elemento más. Y siente que la policía va a venir, va a chocar contra él y se van a estampar contra los libros y los vidrios y el papel, pero pasan de largo. Entonces, el viaje de Ángel Ross de alguna manera termina ahí. Pero no es un destino, no es una recalada, simplemente es eso, o sea, habitar el terror, habitar la literatura, habitar finalmente el personaje que él mismo construyó y simplemente terminar olvidado, porque no existe tal cosa como la inmortalidad, de algún modo, no existe, ni siquiera a través de la literatura. Entonces, por eso digo que estos personajes, Ulises Lima, Velano, que vamos a comentar ya en los próximos videos, pues tienen su protoversión en Ángel Ross y en Stephen Dedalus, y en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda que de algún modo construye toda la literatura de Bolaño, que es esa búsqueda perpetua, ¿no? Esa búsqueda perpetua a través de la literatura y el horror. Bueno, espero que les haya gustado este video, compártanlo, coméntenlo. Acá yo bienvenido a escuchar sus críticas,
sus apreciaciones. Estos videos de novelas van a ser un poco más largos. Yo sé que mis videos son usualmente largos porque trato de detallar las cosas, de profundizar, pero los de las novelas van a ser particularmente largos porque son novelas con mucho material para comentar y bueno, probablemente la de los detectives y 2666 van a ser una serie de videos dentro de esta serie, porque es bien difícil. Yo creo que por lo menos una serie dedicada a cada parte de 2666 y por lo menos dos videos para los detectives. Pero pues antes tenemos muchos más cuentos, poemarios por revisar y novelas, ¿no? Yo creo que lo próximo es Monsieur Pain, Pista de Hielo, y ya de ahí vamos a entrar a la parte favorita que por lo menos a mí me gusta más, que son Amuleto, Estrella Distante y Nocturno de Chile, ¿no? Y la literatura nazi. Creo que esos son 4 puntos altos en la literatura de Bolaño que son importantes de revisar, y cuentos como Ojo Silva y Últimos atardeceres de la Tierra. Así que, bueno, se vienen cosas interesantes. Así que hasta una próxima oportunidad en libros y otras interferencias. Muchas gracias.